Hola, ¿cómo están? Yo soy Alaida Candiani, abogada feminista, y es para mí un verdadero placer poder a- responder a esta convocatoria que hacen las compañeras de Matamoros del colectivo Xolotl a través de el Mestli Fest, que en esta octava edición lleva por nombre Comunidad por un mundo donde quepan muchos mundos. Eh, Me parece que el título de este año es maravilloso porque define muy bien, ¿no?, lo que nos ha llevado como sociedad primero a construir lo que somos, ¿no? Ha sido justamente la comunidad, la construcción de la comunidad a través de la historia la que ha permitido que la sociedad avance, ¿no?, hasta donde estamos ahora. Pero como para nosotras las feministas absolutamente todo es materia de análisis y todo lo personal es político, nos hemos dado cuenta también que la comunidad es lo que ha hecho que nosotras las mujeres podamos seguir resistiendo dentro del feminismo, ¿no? Porque estamos todo el tiempo batallando con un sistema que nos quiere mantener en opresión, ¿no? Y ha sido esta manera justamente de hacer comunidad, de tejer redes con otras mujeres, la que nos permite seguir resistiendo en ambientes tan adversos como podría resultar el ambiente de aquí de Tamaulipas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo he percibido yo el cambio durante esta pandemia? Pues bueno, debo decirles que lamentablemente lo que yo he visto pues es más bien un cambio, sino más bien agravantes, ¿no?, de las situaciones de las mujeres. Ya venimos, ya veníamos de por sí arrastrando una impresionante racha o una impresionante ola, un impresionante nivel de visibilización de violencias hacia niñas y mujeres, cuya máxima expresión de todas estas violencias es el feminicidio. Ya veníamos arrastrando estas tasas gravísimas de feminicidios que con este desarrollo o esta cuarentena, con este devenir de esta pandemia, pues lo único que viene a hacer es que se agravan estas condiciones en que las mujeres y niñas viven y sufren la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar confinadas al espacio privado, ¿sí? Da más margen a que estas violencias aumenten, ¿no? Y no se ve, y no se ve una respuesta contundente y mucho menos positiva por parte del Estado, que es quien está en obligación de, de atender, ¿no? Prevenir y erradicar y eliminar estas violencias contra mujeres y niñas, ¿no? Por lo menos hacer un intento, ¿no? Nosotras no vemos claro que haya una respuesta por parte de ninguna autoridad en ningún nivel de gobierno, ¿no? Y justamente también es justo en estas situaciones también donde cobra un montón de sentido positivo la comunidad, ¿sí? La organización de las mujeres en comunidad, ¿no? Las mujeres feministas que confiamos unas en otras, pues tratamos de ayudarnos y ayudar a otras mujeres para poder salir o para poder paliar un poco esta situación de abandono en la que estamos, ¿no? De abandono estructural en la que estamos las mujeres, ¿no? Y puede que ustedes puedan pensar que es un poco dramático, pero pues no es dramático, es la realidad, ¿no? Eh, ¿De qué manera he contribuido yo durante esta pandemia, ¿no? ¿Cuál ha sido mi aporte a la comunidad? Pues bueno, yo creo que mi aporte principal a la comunidad, es decir, a esta comunidad de mujeres, a las feministas, es que pues a través de lo que yo estudié, de ser una abogada y además ser y nombrarme feminista, pues he podido dar primeros auxilios jurídicos a muchísimas mujeres que se encuentran en situación de violencia, ¿no? Decirles a dónde pueden ir, qué pueden hacer, este, qué leyes las asisten, o sea, quiénes tienen la obligación de estarlos atendiendo o de estarlas atendiendo. Y además, o sea, cuántas instancias pueden abrir al mismo tiempo, ¿no? Porque lamentablemente la información eh,
no está socializada, ¿no? No todas, no nuestras compañeras o las mujeres no saben los derechos que tienen, ¿no? Y que incluso hay leyes exprofeso creadas para que todos los niveles de gobierno actúen para prevenir y erradicar las violencias contra nosotras, ¿no? Contra las mujeres y las niñas, porque el Estado está reconociendo a través de esas leyes implícitamente que sí hay una violencia estructural hacia nosotras y que sí nos afecta de manera diferente la violencia, ¿no? Que nuestras violencias, las violencias que padecemos las mujeres, no son ni por las mismas razones que las que sufren los varones, los hombres, ni tampoco son iguales a las que sufren los hombres, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera los mismos funcionarios públicos están conscientes, o sea, de lo que significa que existan estas leyes en el país, ¿no? En el Estado. Y he de decir que esto no es algo que se haya dado por arte de magia o porque el Estado es bueno, ¿no? Fue bueno y se le ocurrió hacer esto, ¿no? Es importante saber que estas obligaciones o estas leyes que se han construido, estas legislaciones que se han construido, han sido por mandatos internacionales, es decir, por cortes internacionales que han emitido sentencias al respecto y que han condenado al Estado mexicano en general por por graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Tenemos la sentencia de Campo Algodonero, por ejemplo, que es la que dio origen a la Ley General para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Que esa es, pues bueno, digamos que tenemos este ámbito nacional o ámbito federal en donde se hace esta ley en tiempos de Felipe Calderón. Y y después, pues ya cada estado tiene la obligación de replicar esa ley en su territorio, ¿no? En este caso, pues Tamaulipas. Y bueno, de esto básicamente es lo que va a ser como esta plática de la importancia que tiene que nosotras sepamos qué leyes existen, para qué son, qué tipos de violencia es los que las leyes manifiesta o que describe más bien, y saber sobre todo que estas instancias legales, ministerios públicos, Instituto de la Mujer Estatal, Instituto de la Mujer Municipal, primeros respondientes, o sea, policías, todos, absolutamente todos, tienen la obligación de actuar con perspectiva de género. Vean, esa es la importancia, ¿no? Y si no lo hacen, pues nosotras, en nuestra calidad de ciudadanas y de sujetas para las que fueron hechas estas leyes, tenemos derecho a exigir su cumplimiento, ¿no? O sea, esa es la ciudadanía de las mujeres, ¿no? Que recuperemos nosotras ese poder finalmente, ¿no? O sea, de estar conscientes de que tenemos esa facultad y que esa facultad no se extingue y esa facultad no tiene que ver con mi poder político, mi poder económico, mi poder, no, esa facultad y ese derecho me asiste a mí porque soy humana, porque soy una mujer, ¿no? O sea, porque soy ciudadana mexicana, ciudadana tamaulipeca, ¿no? No tiene absolutamente otra cosa que te pueda, o sea, que te puede impedir, ¿no? El ejercicio de estos derechos, ¿no? Esa es lo que debe ser, ¿no? Pero bueno, vamos me gustaría ver como un poquito de, por ejemplo, o sea, la ley a nivel federal pues se llama Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como les platicaba. Y aquí en Tamaulipas, esa ley pues transforma el nombre, ¿no? Digamos que los legisladores aquí pues tuvieron a bien cambiarle el nombre, pues por técnica jurídica o por querer verse un poco distintos, pero finalmente el objetivo es lo mismo, ¿no? Aquí en Tamaulipas, la ley se llama Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En esta ley
pues lo que vamos a encontrar para empezar. Primero, o sea, deben saber que esta ley no únicamente da o brinda o genera que se cree el Instituto de la Mujer Tamaulipeca, ¿no? Sino que también establece que absolutamente todos los niveles de gobierno están obligados a respetarla y actuar en consecuencia, ¿no? Ya sea a nivel administrativo, a nivel penal o civil, ¿no? Dependiendo de la responsabilidad que recaiga sobre un hecho que se dé en contra de las mujeres. Aquí, fíjese, lo que encontramos o lo que debemos de ver como una aproximación a esta ley, pues es justamente que nos define los tipos de violencia que existen contra las mujeres y las modalidades. Es decir, los tipos son, pues justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cómo los podemos reconocer? Y las modalidades son las formas que toma o quiénes son los que ejercen, quiénes son los que pueden ejercer esos los tipos de violencia, ¿no? Los tipos de violencia pues los puede ejercer los que nos van a dictar las modalidades. Como tipos de violencia tenemos la violencia psicológica, por ejemplo, que es cualquier acción o omisión que provoque un daño o alteración psicológica de la mujer. Y está reconociendo en cada uno de esos tipos de violencia, la ley reconoce que a nosotras, las mujeres y a las niñas nos afecta de manera distinta que a los hombres. O sea, ellos están reconociendo ahí, o sea, la ley está haciendo el reconocimiento tácito que el Estado hace de que a nosotros nos afecta de manera diferente la violencia psicológica, ¿no? También tenemos como otro tipo de violencia, la violencia física, ¿no? Que es la que se refleja, pues, en golpes, en maltratos, que produzca un daño, ¿no? O un daño a nivel interno, pero siempre en nuestro cuerpo, o sea, físico, ¿no? Patrimonial también es otro tipo de violencia, ¿no? El patrimonial es cualquier acción u omisión que afecte la supervivencia de las mujeres, ¿no? Esta puede comprender cualquier conducta o conductas que produzcan afectación a los bienes de la mujer, destinadas a satisfacer nuestras propias necesidades. También hay violencia económica, que esa es la que se da por cualquier acción u omisión que afecte a la supervivencia económica de las mujeres. Esta puede comprender cualquier limitación encaminada a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, ¿sí? Estas hay que diferenciar la patrimonial de la económica, ¿no? Por ejemplo, la violencia económica es que a mí me paguen menos por hacer un trabajo igual, ¿no? O es que me den una jornada más larga de trabajo y me paguen menos que a un hombre, ¿no? Este tipo de violencia económica, ¿no? La patrimonial, en cambio, es cuando, por ejemplo, las mujeres que se dedican a trabajar en el hogar, que son amas de casa, como se les llama, y que no tienen ningún emolumento, ¿no? Que tienen que estar pidiéndole al marido migajas para vestirse, o sea, digámoslo así, ¿no? Porque esa es la cruda realidad, ¿no? Ni siquiera su propia, no pueden, o sea, ni siquiera vestir ni calzar como ellas quieren o cuando ellas quieren, porque pues el marido piensa que es de su propiedad, ¿no? Entonces, esa también es ese tipo de violencia, ¿no? La violencia sexual, que es cualquier acción que degrade o dañe el cuerpo, la integridad y libertad sexual de nosotras las mujeres. Y aquí es súper importante que aquí en Tamaulipas tenemos la definición del tipo de violencia, la obstétrica, que esa es algo que no consideraban en otros estados, ¿no? La obstétrica, para que también los médicos y enfermeras y todo el personal de hospitales tomen nota aquí, porque luego piensan que no, la violencia, que sí, que no existe, pero sí existe. La violencia obstétrica es igual toda acción o omisión que ejerce el personal médico o de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte durante el embarazo, parto o puerperio de las mujeres. Esa es la violencia obstétrica, ¿sí? Tenemos también otro tipo de violencia que es la simbólica,
que es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales. ¿Sí? Es decir, ¿no? Por ejemplo, la violencia simbólica la podemos ver en los comerciales, ¿no? Que todavía tratan de perpetuar esta situación de roles, digamos, roles de género, ¿no? Que la mujer en la casa, en la cocina, y a los hombres jamás se les ve ahí, ¿no? Esa es una violencia simbólica que sigue perpetuando y perpetuando estos estereotipos que son tan dañinos para las mujeres. Aquí el legislador tamaulipeco pone otro tipo de violencia y la enumera como violencia diversa. Y es como, no sé qué quiso hacer aquí, como una especie de comodín, porque justamente dice que la violencia diversa es cualquier forma análoga que lesione la dignidad, integridad o libertad de la mujer. O sea, sí habrá que interpretar, pero pues los que pueden interpretar, los que pueden interpretar estas leyes son justamente, pues la Corte, ¿no? La Suprema Corte o los tribunales de circuito, que son los que pueden hacer leer estas, comprender o darle interpretación a las leyes, ¿no? Y por último, nos pone como tipo de violencia la violencia política, ¿no? Que es toda acción o omisión, justamente, que está basada en elementos de género y que se dan dentro del marco del ejercicio de los derechos político-electorales. ¿Sí? Esta es únicamente esta sí está muy clara, que se circunscribe únicamente al ejercicio de los derechos político-electorales. Que bien, todas los tipos de violencia pueden estar concurriendo, o sea, un tipo de violencia no excluye a la otra, ni cuando lleguen ustedes a hacer una denuncia les van a decir, bueno, si es obstétrica, pues ya no es violencia física, no, o sea, concurren, ¿no? Pueden ir todas juntas, ¿no? Asimismo, también nos define, ahora sí vamos al capítulo de las modalidades de violencia, que son quienes la pueden cometer, ¿no? O las formas, ¿no? En que se pueden cometer estos tipos de violencia, ¿no? Y tenemos violencia, que una de las modalidades de la violencia es la familiar, ¿no? Que estos tipos de violencia, por ejemplo, psicológica, física, sexual, se pueden dar dentro del contexto de la familia, ¿no? Y entran ahí algunos términos, por ejemplo, del Código Penal, como abandono de familia o abandono de obligaciones alimenticias, o el delito de violencia familiar, que es los que están descritos en el Código Penal, ¿no? Y ya para cada una de estas modalidades de violencia hay una acción, ya sea administrativa, penal o civil, que va a tener una respuesta, ¿no? La violencia, es la violencia familiar como la primer modalidad de violencia. La segunda que nos describe es la violencia laboral o docente, es decir, la que sucede dentro de nuestros espacios de trabajo o nuestros espacios escolares, ¿no? Ya sea nosotras como maestras o como alumnas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito docente, ¿no? Todo lo que sucede ahí, que igual, o sea, puede suceder violencia psicológica, violencia sexual, ¿no? Todos estos tipos de violencia se pueden dar ahí, ¿no? Entonces, a esta modalidad de violencia, también el Estado tiene respuesta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una respuesta penal donde nos describen el tipo penal de acoso sexual, ¿no? O hostigamiento sexual. Todas estas que ya, digo, probablemente en algunos talleres que a lo mejor esté dando después por ahí, pues ya podemos ampliar más este tema, ¿no? Pero esto ahorita es una mera aproximación al tema, ¿no? Para que vayan sabiendo que todas estas violencias, dónde pueden ocurrir y que efectivamente el Estado tiene una respuesta, digamos. Aunque no siempre sea efectiva, que esa es otra cosa, que lo que está en las leyes es lo que debe ser, porque eso es el derecho, es lo que debe ser, y la realidad es otra, ¿no? Eso es otro tema que también recobra una importancia muy significativa en el contexto de las violencias contra las mujeres, ¿no? Tenemos otra modalidad de violencia que es la comunitaria, ¿sí? Que esta es la que realiza justamente la comunidad, o sea, todo este grupo de individuos e individuas que se organizan y viven en comunidad también pueden provocar
o cometer todos estos tipos de violencia contra las mujeres, ¿no? Puede ser que se oiga, se escuche para nosotras algo vetusto quizás, ¿no? Pero sí hay comunidades justamente en donde a las mujeres se les violenta psicológicamente y económicamente porque son mujeres, ¿no? Entonces, este es el tipo de violencia y que según cómo se esté desarrollando, también el Estado tiene una respuesta, ¿no? Ya sea administrativa, penal o civil. Tenemos también como modalidad de violencia la violencia institucional. Esta violencia es absolutamente todas las violencias que se cometan por servidores públicos o por cualquier órgano del Estado de los tres poderes, ¿sí? De los tres poderes, es decir, el Ejecutivo, que es todo el aparato burocrático, ¿sí? Secretarías de Estado, ministerios públicos, fiscalías, la oficina del gobernador, gobierno del Estado, derechos humanos, violencia institucional, la que pueda llegar a ejercer el poder legislativo, los poderes judiciales también, ¿sí? Es decir, los jueces, todos ellos también son los que cometen violencia institucional, ¿no? Y pues la modalidad extrema o la más, pues sí, es el epítome de las violencias contra las mujeres, es la violencia feminicida, ¿no? Que es esta que se da cuando ya el feminicidio no ocurre de repente, ¿no? Sino que es una avalancha como de violencias que terminan finalmente en un feminicidio, ¿no? Y la describe aquí justamente esta ley también, ¿no? Que dice que es la forma extrema de agresión contra las mujeres por razones de género. ¿Qué son estas razones de género? Esto es lo que es importante que se tenga en cuenta, sobre todo para quienes son los primeros respondientes o para quienes están judicializando los casos, ¿no? Estas razones de género es comprender, o sea, que las mujeres las matan por ser mujeres, porque hay una relación desigual de poder, ¿no? En donde quizás no es consciente, pero es como está tan normalizada y está la sociedad tan habituada o tiene justamente normalizada esta conducta, siente que la mujer forma parte de ese patrimonio que le pertenece a esa persona, y cuando esa mujer desafía ese rol de pertenecer o de someterse, es cuando ¿no? Deviene una serie de violencias cuando, digamos, así como decimos entre compas que las mujeres se quieren salir del huacal, ¿no? Es cuando vienen las violencias y que terminan generalmente en feminicidio. Y son estas son las razones de género, ¿no? Comprender que no se llama que la mujer se esté saliendo del huacal, o sea, no es eso, sino que no es natural que las mujeres estén sometidas, ¿no? Y se vean como propiedades ¿no? Que sean para todos menos para ellas mismas, ¿no? Y que por eso sean violentadas, pues no está bien, ¿no? O sea, nosotras lo podemos ver muy clarísimo porque somos feministas, pero de verdad, o sea, les cuesta trabajo por ejemplo, a los ministerios públicos acreditar razones de género, ¿no? Teniendo protocolos y teniendo también la obligación de iniciar cualquier homicidio doloso, cualquier homicidio de mujer, como iniciar investigación como feminicidio y no al revés, o sea, como feminicidio, y si en el curso de la investigación resulta que no es un feminicidio, pues ya se reclasifica. Pero no es al revés, ¿no? No es primero inicio mi carpeta como homicidio y ya luego veo a ver si es feminicidio. No, señores, es al revés, ¿no? Entonces, son estas cosas que es de lo que les hablaba al principio, que ni siquiera los mismos órganos de justicia o los mismos para quienes está dirigida, ¿no? Que deben ser los que procuran o que allanan el camino del acceso a la justicia de las mujeres saben, ¿no? O están conscientes de esto, ¿no? Y pues bueno, esta es una aproximación. Déjenme antes de terminar, porque tenemos como que el tiempo medido, también déjenme decirles que tenemos, aparte de la violencia feminicida, resulta que después a nuestros legisladores tamaulipecos se les ocurre agregar dos más, y que me parece que también están muy bien, ¿no? Tenemos como modalidad de violencia, tenemos la violencia mediática,
que es la que se ejerce contra las mujeres mediante la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas o a través de cualquier medio de comunicación local que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille, atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficos. Fíjense nada más, o sea, este tipo de violencia mediática, díganme ustedes, ¿no? Que vemos todos los titulares de estos periódicos, que buscan vender la nota, ¿no? O sea, cómo exhiben a las mujeres, por ejemplo, que han sido asesinadas, ¿no? Y están cometiendo este tipo de violencia mediática. Esta modalidad de violencia mediática la están llevando a cabo, imagínense, ¿no? Pues la gravedad, ¿no? Y de ese se deben desprender, más que nada deben de ser sanciones, pienso que administrativas, porque la ley no lo deja claro, ¿no? Sí, la ley, los legisladores siguen dejando como cabitos sueltos por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y como última tenemos recientemente esta reforma o esta adición a esta ley, que fue agregar como modalidad de violencia la violencia digital, que esta justo forma parte de lo que conocemos aquí en Tamaulipas como Ley Olimpia, que también ya es otro tema, ¿no? La violencia digital ya es una modalidad de violencia, es decir, el Estado en Tamaulipas está reconociendo que la violencia digital es real, una, y dos, que afecta a las mujeres de manera muy, muy diferente a como afecta a los hombres, ¿sí? Entonces, esta es la más reciente que ha tenido, que entró en vigor el 1 de noviembre del 2020, y dice que violencia digital contra la mujer es cualquier acto que se presenta a través de las tecnologías de la información y comunicación, mediante la divulgación sin consentimiento de textos, audios, videos u otras impresiones gráficas de contenido íntimo, erótico o imágenes sugerentemente sexuales, verdaderas o alteradas, ya sean propias o de otra persona, que cause daño o perjuicio y que atenta contra la integridad y la dignidad de las mujeres. Fíjense ustedes, esta ley está, por lo menos en definiciones de tipos y modalidades de violencia, me parece que está pues bastante completa, ¿no? Aquí el quid de la cuestión es cómo la vamos a transportar, ¿no? O sea, sobre qué medios. Aquí, por ejemplo, en la violencia digital tenemos claro que ya tenemos la respuesta del Estado ante esas violencias, ¿no? Que ha sido las reformas al Código Penal del Estado, que también forma parte de lo que conocemos como Ley Olimpia, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en violencia mediática no tenemos claro el mecanismo con el cual se va a sancionar a quienes cometan esta modalidad de violencia, ¿eh? O sea, son esas cositas las que tenemos que ir observando y analizar y visibilizar, ¿no? Esto por un lado, y por otro, hacer que las mujeres accesen a este conocimiento, ¿no? Porque que vean que están obligados, o sea, el Ministerio Público con el que ellas van y el Instituto de las Mujeres a donde ustedes vayan, tienen que responderle porque están obligados. El instituto para eso fue creado, ¿sí? O sea, no pueden decirles que no, o sea, que no les van a llevar su caso o que no las pueden atender, porque es su obligación, lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y pues bueno, ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. A mis queridísimas amigas del colectivo Cholos, las quiero muchísimo y las felicito por su constancia y por todo su trabajo todos estos años. Ha sido de verdad para mí muy, muy, muy bonito estar aquí en esta edición, en esta octava edición del Maestri Fest. Muchas gracias.